Existen momentos en los que el deseo de una selfie perfecta o de una historia para contar se convierte en un completo desastre. Muchos creen que los guardias reales, con su postura firme e imperturbable, son solo parte del escenario, estatuas vivientes que nunca reaccionan. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la realidad es mucho más curiosa que eso? Sí, esos guardias saben defenderse, y algunas personas han pagado caro por ignorarlo. Imagina cruzar el mundo para provocar a una autoridad que no acepta la falta de respeto y salir de allí con un buen susto, o peor aún, expulsado del lugar. Y esto es lo que verás en el vídeo de hoy. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu like. Era una escena que mezclaba lo increíble con lo inesperado. En medio de la elegancia de Londres, un turista, movido por una curiosidad demasiado grande o por ese impulso misterioso de desafiar lo que no debería desafiarse, decidió provocar a un guardia real. Esos guardias son famosos por su postura impecable y su habilidad para mantenerse indiferentes, ¿verdad? Pues bien, el turista, en lugar de maravillarse con la disciplina, encontró gracioso el silencio del guardia y decidió probar la paciencia del hombre de uniforme. Sin embargo, lo que no sabía era que el resultado sería un puñetazo inesperado y certero que dejó a todos alrededor en estado de shock. Las personas a su alrededor estaban incrédulas. Imaginen el susto de aquellos que solo querían una foto para recordar el momento en paz. Este tipo de situación nos recuerda que algunos límites no están ahí solo por estética. No es algo que se vea todos los días, ¿verdad? La verdad es que hay algo fascinante, y a la vez, aterrador en esos guardias que, sin decir una palabra, mantienen una autoridad casi enigmática. En Windsor, mientras la solemnidad del guardia seguía su impecable ritmo, un grupo de turistas decidió burlarse de los movimientos precisos del soldado. Es curioso cómo, para algunos, el respeto parece algo tan lejano, reservado solo para ocasiones más serias. Allí estaban ellos, riéndose y burlándose de cada paso, como si aquello fuera un espectáculo de comedia personal. Pero lo que pocos saben es que los límites allí son bastante claros, y sobrepasarlos puede traer consecuencias que estos turistas, sin duda, no esperaban enfrentar. No pasó mucho tiempo antes de que el guardia reaccionara, con una mirada firme que hizo desaparecer la risa de los turistas en un instante. Imaginen la escena, risas que se convierten en silencio, expresiones de desdén que cambian a sorpresa. Este es el tipo de situación en la que el orgullo es puesto a prueba y el respeto entra en escena por la fuerza. Es muy curioso cómo, a veces, el propio guardia, con solo mantener su postura rígida, parece entender más sobre la autoridad que cualquier palabra podría expresar. No sabían es una constante para aquellos que piensan que pueden actuar sin consecuencias en lugares de gran tradición. Y queda la lección. Que el guardia mantenga una apariencia imperturbable no significa que esté ajeno a la falta de respeto a su alrededor. Muchas veces, el león en busca de atención encuentra todo lo contrario. Un mensaje claro sobre los límites que no todos están dispuestos a escuchar. En el famoso Palacio de Buckingham, donde el refinamiento y la tradición forman parte de cada detalle, un turista pensó que sería una gran idea provocar al guardia real. Con una mirada desafiante y gestos irrespetuosos, no escatimó en esfuerzos para llamar la atención, como si su simple presencia allí no fuera suficiente. Lo curioso es que muchos de los visitantes parecían incrédulos, pensando tal vez que aquella escena era parte de una atracción. Pero pronto descubrieron que la falta de respeto tiene un precio alto. Un precio que, en este caso, llegó en forma de expulsión. La situación rápidamente se salió de control, y al insistir en sus provocaciones, el turista terminó haciendo que todo su grupo fuera invitado a retirarse. Imaginen, viajar para ver uno de los mayores símbolos británicos, y en lugar de llevarse buenos recuerdos, ser expulsado por el acto impulsivo de alguien que no supo respetar el lugar. Este es uno de esos momentos en los que la curiosidad y la irreverencia pierden su sentido, y el grupo entero se queda con una historia que, sinceramente, no parece tan interesante para contar a los amigos después. Lo más interesante es que, al ver al guardia mantener su postura rígida e imperturbable, ese turista debió entender la advertencia silenciosa. Sin embargo, muchos solo ven el límite después de haberlo cruzado. En un intento de llamar la atención de manera inusual, una visitante decidió lanzar su guante a los pies del guardia real, esperando que él lo recogiera. Era como si, en ese momento, la turista se imaginara estar en una película donde el guardia respondería con algún gesto dramático. Sin embargo, la reacción fue exactamente lo opuesto a lo que ella esperaba.
El guardia, imperturbable, ignoró completamente el gesto, manteniendo su postura firme. Y así, en lugar de un momento increíble, lo que quedó fue un silencio incómodo, mezclado con algunas miradas curiosas y sorprendidas a su alrededor. Imagina la situación. En vez de un acto caballeresco, lo único que le quedó a ella fue la incomodidad de recoger su propio guante. La expectativa de un momento memorable se transformó en un episodio que generó más vergüenza que risas. La presencia del guardia es algo casi misterioso, como una figura que trasciende lo común, incapaz de ser provocada o atraída hacia pequeños juegos. Y, aún así, siempre hay alguien dispuesto a intentarlo. Quizás esta turista descubrió que así no funcionan estos guardias, y que allí el respeto es tan rígido como la postura de quien lo representa. Este pequeño episodio, que comenzó como un intento de interacción peculiar, terminó siendo un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. En Oslo, en medio de la tranquilidad del ambiente, un turista decidió que provocaría a uno de los guardias, y en un acto de valentía mal calculada, intentó iniciar una pelea. Es ese tipo de situación en la que el límite entre la valentía y la insensatez se vuelve borroso. Al avanzar en dirección al guardia, quizás esperaba alguna reacción exagerada o incluso una respuesta inmediata. Pero, para sorpresa de todos, el guardia mantuvo su postura, sin apartar la mirada. Fue entonces cuando la situación comenzó a cambiar de tono, pues la policía intervino de inmediato, poniendo fin a este intento de confrontación. El público alrededor, inicialmente curioso, pronto entendió la gravedad de lo que estaba sucediendo. El turista, que había comenzado como alguien que parecía solo bromear, fue rápidamente rodeado y escoltado por la policía. Esta escena ilustra perfectamente cómo, a veces, la falta de respeto puede llevar a situaciones de total pérdida de control. Es muy curioso pensar cómo alguien podría, en realidad, creer que saldría ileso desafiando a la guardia de un país. En medio de la imponencia del escenario, una turista, movida por una gran curiosidad, decidió que sería una buena idea tocar las riendas del caballo de un guardia. A pesar de repetidas advertencias para que mantuviera la distancia, insistió, creyendo quizá que sería un gesto inocente. Pero lo que ella no sabía es que los animales entrenados para situaciones de alto control no reaccionan bien a contactos inesperados, y el guardia, siempre atento, tuvo que intervenir, dando una reprimenda firme y directa. Fue una lección rápida para quien pensó que el protocolo podría romperse sin consecuencias. Es interesante cómo, a menudo, el deseo de cercanía nos hace olvidar el respeto al espacio ajeno, y esto no es diferente cuando se trata de un guardia a caballo. Al intentar tocar al animal, la visitante no solo puso en riesgo su propia seguridad, sino que también mostró una falta de respeto que nadie esperaba ver allí. La postura del guardia fue clara y directa, y los espectadores que observaban la escena sintieron, en ese momento, la importancia de mantener la distancia. Es impresionante cómo, en cuestión de segundos, una actitud impulsiva puede transformar una visita turística en una situación incómoda. En Windsor, en medio de una multitud que observaba el rigor de la marcha de los guardias, un hombre decidió que sería divertido imitar los pasos precisos de uno de ellos. Con movimientos exagerados, intentó reproducir cada gesto, provocando risas en algunos y miradas curiosas en otros. Pero lo que no esperaba era la reacción del propio guardia, quien, con un tono firme, hizo que el hombre retrocediera, dejándolo completamente sorprendido y desconcertado. Ese momento, que parecía una broma inofensiva, rápidamente se transformó en una lección silenciosa sobre el respeto. Este tipo de situación despierta una reflexión interesante. ¿Por qué tantas personas sienten la tentación de poner a prueba la paciencia de figuras de autoridad? Para el hombre, el momento que pretendía ser increíble terminó en vergüenza, y la sorpresa quedó marcada en su rostro. Muchos de nosotros hemos visto a alguien intentar convertirse en el centro de atención sin pensar en las consecuencias, y esta escena en Windsor ilustra exactamente eso. Es fascinante darse cuenta de cómo la presencia del guardia, por sí sola, establece una frontera que, al ser cruzada, expone la falta de sentido común de quien osa imitarla. Este pequeño episodio es otro ejemplo de cómo la solemnidad de estos guardias no debe tomarse a la ligera. En Dinamarca, el ambiente cambió rápidamente de un paseo turístico a una situación tensa y alarmante. Un hombre, llevando un paquete sospechoso, corrió hacia los guardias, generando una mezcla de miedo y preocupación en los presentes. La escena, que a algunos podría parecerles muy curiosa, pronto se reveló como algo peligroso. En cuestión de segundos, la policía intervino, deteniendo al hombre y aislando el área. El clima, que antes era de admiración por las tradiciones, se volvió cargado de tensión,
mostrando que el misterio que rodea a estos guardias va mucho más allá de su postura rígida. Este evento nos hace reflexionar sobre el límite entre la curiosidad y el riesgo. Para quienes observaban, el acto del hombre parecía surrealista, un tipo de imprudencia que nadie espera ver en una visita turística. La intervención rápida de la policía mostró cómo la seguridad en estos lugares se toma en serio, y cómo cualquier comportamiento fuera de lo común puede tener consecuencias inmediatas. En una era en la que siempre buscamos momentos increíbles para capturar y compartir, la lección aquí es clara. Algunos límites no deben cruzarse, y el respeto es fundamental. Este incidente en territorio danés fue un recordatorio de que la disciplina de estos guardias no está allí solo como espectáculo, sino como una verdadera medida de protección. Durante una visita al castillo de Windsor, un hombre, tal vez pensando que podía desafiar la postura rígida de los guardias, comenzó a posar con gestos provocativos, intentando intimidar a uno de los soldados. Era ese tipo de actitud que parece divertida para quien la hace, pero que rápidamente sobrepasa el límite de lo aceptable. El guardia, con una mirada firme e imperturbable, mantuvo su posición, pero no tardó en dar un paso decidido hacia el hombre, sorprendiéndolo y obligándolo a retroceder, claramente asustado. La valentía momentánea desapareció, y el tono de broma dio lugar a una incomodidad evidente. Es fascinante cómo algunos turistas no perciben la seriedad de una situación hasta que se enfrentan a ella. Para muchos, el guardia parece solo una figura inmóvil, pero en realidad lleva una autoridad que es misteriosa e imponente. Al intentar desafiar a esta figura, el hombre descubrió que no estaba tratando con alguien que pudiera ser intimidado fácilmente. Este comportamiento imprudente, motivado por el deseo de protagonizar un momento increíble, terminó en vergüenza, tanto para él como para quienes estaban alrededor presenciando la escena. En St. James, mientras un grupo de guardias marchaba con pasos firmes y sincronizados, un turista decidió detenerse justo en su camino. Tal vez pensó que era una buena idea, o quizás solo estaba distraído, pero la escena que siguió fue un verdadero mezcla de incredulidad y tensión. Los guardias, en su impecable marcha, no dudaron, mantuvieron el ritmo y obligaron al turista a salir rápidamente de su camino. Casi fue atropellado, pero logró salir a tiempo, dejando a los espectadores divididos entre el susto y el alivio. Esta situación nos recuerda que algunos espacios no están para ser ocupados sin consideración. La marcha de los guardias es una tradición que exige respeto, y, para ellos, el turista solo representaba un obstáculo a esquivar. ¿Cuántas veces, en la búsqueda de un momento curioso e increíble, dejamos de notar el impacto que nuestras acciones pueden tener? Es muy interesante pensar cómo, a veces, somos cegados por el deseo de protagonizar una escena memorable, olvidando que ciertos comportamientos pueden ponernos en situaciones de riesgo. Esta fue una experiencia de advertencia tanto para el propio turista como para quienes observaban. La imagen del casi siendo atropellado por el desfile de los guardias sirvió como un recordatorio silencioso de que el respeto y la atención son esenciales. Pronto partimos hacia más historias donde los límites de la paciencia y el respeto hacia estos guardias siguen siendo puestos a prueba. Cerca de un imponente castillo, un grupo de niños, curiosos y llenos de energía, decidió jugar cerca de la cerca, desafiando la autoridad del guardia. Para ellos, parecía solo una diversión inocente, una forma de pasar el tiempo. Pero el guardia, en su postura firme, no tardó en llamar la atención de los jóvenes con una mirada reprobadora y palabras directas, enseñándoles una valiosa lección sobre el respeto. La reprimenda llegó no como un regaño, sino como un consejo de alguien que entiende el valor de la disciplina, dejando claro que algunos espacios demandan reverencia. Es interesante cómo situaciones aparentemente pequeñas pueden tener un gran impacto. Estos niños, que antes veían al guardia solo como una figura a ser provocada, comenzaron a verlo con una mezcla de admiración y respeto. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos jóvenes, no sentimos lo mismo al recibir un consejo de alguien con más experiencia? Esta inesperada lección sobre respeto a la autoridad y tradición brindó a los jóvenes una comprensión más profunda sobre lo que significa realmente respetar. Este breve incidente es un recordatorio poderoso de que las lecciones más duraderas no siempre provienen de grandes eventos, sino de momentos simples en los que alguien nos enseña algo importante de manera sutil y directa. En una escena que mezclaba admiración con incomodidad, un grupo de turistas intentó de todo para sacar una reacción del guardia. Con bromas y provocaciones, insistían en ponerlo a prueba, quizá pensando que, en algún momento, él cedería y respondería a las burlas. Pero nadie esperaba ver una leve señal de frustración en el rostro del guardia, quien, por un breve momento, dejó escapar su impaciencia. Fue como si la figura impenetrable,
que normalmente permanece inalterable, diera un mensaje silencioso sobre los límites del respeto. Ese momento de irritación sorprendió a todos los presentes, ya que la presencia de los guardias suele percibirse como algo casi misterioso, una barrera que nadie puede atravesar. Sin embargo, incluso los más entrenados tienen sus límites, y lo que los turistas recibieron fue un recordatorio poderoso de que hasta el guardia más paciente puede llegar a su límite. Es curioso cómo, cuando el respeto es puesto a prueba, las reacciones cambian, incluso para aquellos que están entrenados para mantenerse inmutables. Esta situación trajo un toque de realidad para los espectadores. En un acto de pura curiosidad, una mujer ignoró completamente las instrucciones y decidió tocar al guardia real, creyendo que sería algo divertido. Tal vez imaginaba que ese contacto físico provocaría alguna reacción graciosa del guardia. Pero en lugar de eso, recibió una reprimenda rápida y firme que la dejó sin palabras. El guardia, inalterable, dejó claro que el respeto hacia su posición era innegociable. Ese gesto impulsivo de la mujer se convirtió en una lección vergonzosa frente a todos los que miraban. Este tipo de situación invita a una reflexión interesante sobre el límite entre la curiosidad y la falta de respeto. ¿Por qué algunas personas sienten la necesidad de desafiar a figuras de autoridad para entretenerse? La mujer, que probablemente pensaba que estaba protagonizando un momento divertido para contar a sus amigos, terminó siendo el centro de una escena que generó más vergüenza que diversión. Este episodio nos recuerda que la búsqueda de momentos increíbles a veces nos lleva a comportamientos imprudentes que no terminan bien. En medio de la multitud que se reunía para ver el famoso desfile de los guardias, un turista decidió que sería buena idea pararse justo en el camino, bloqueando el paso. Parecía creer que podía simplemente quedarse allí, imponente, como si fuera parte de la escena. Sin embargo, el guardia, sin dudarlo, se vio obligado a empujarlo para despejar el camino, demostrando que la disciplina de los guardias es inquebrantable y que ningún obstáculo es aceptable en su ruta. Para el turista, ese empujón fue toda una sorpresa, despertando miradas curiosas y reacciones incrédulas de los espectadores. Este tipo de situación nos recuerda que la valentía de los turistas no siempre es recompensada. Al intentar desafiar el orden, el turista recibió una respuesta directa e innegociable, un recordatorio de que el respeto por el recorrido y el ritual de los guardias es fundamental. Es curioso cómo, a veces, en la búsqueda de momentos únicos, algunas personas terminan colocándose en situaciones completamente innecesarias y un tanto peligrosas. Este episodio fue un ejemplo de que los guardias, incluso sin apartar la mirada, saben exactamente cómo actuar cuando se les falta al respeto. Para los turistas alrededor, ese empujón sirvió como una demostración clara de que ciertas actitudes pueden tener consecuencias inmediatas. En medio de la actividad y las fotos, un turista decidió que sería buena idea hacerse una selfie muy cerca del caballo del guardia, extendiendo la mano para tocar al animal. Ignorando las advertencias del guardia y de la policía, insistió en su intento, pensando tal vez que estaba buscando un momento único e irrepetible. Pero lo que no esperaba era una firme reprimenda que captó la atención de todos. El guardia, inquebrantable pero alerta, advirtió al turista, recordándole que el caballo forma parte de su trabajo y no está allí para entretenimiento. Este tipo de comportamiento plantea una cuestión importante sobre el límite entre la curiosidad y la invasión de espacio. Para el turista, el caballo parecía solo un accesorio para la foto perfecta, pero para el guardia, era una parte esencial de su función. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el deseo de capturar un momento inusual y olvidamos el respeto hacia los demás? La insistencia en tocar al animal demostró una falta de sentido común que resultó no en una selfie divertida, sino en un momento incómodo y serio. Para quienes miraban, quedó claro que el guardia a caballo, al igual que los guardias a pie, mantiene una postura que debe ser respetada. La policía, al intervenir, reforzó que ciertos límites no deben ser cruzados, especialmente en lugares donde la seguridad y el orden son prioridad. Y así concluimos una serie de relatos en los que la curiosidad encontró límites bien definidos. Pero antes de cerrar, aún tenemos algo más para compartir. No olvides suscribirte y dejar tu like aquí en el canal.